mi nombre es Ayana Estefanía Morales Arroyo. Somos de la institución educativa Sagrado Corazón de Jesús y hemos traído un invitado muy especial de la iglesia que le van a hacer una serie de preguntas. Aquí tenemos nuestras amigas que se llaman, yo me llamo Dayana. Solange Mosquera Hermano, ¿usted cómo se llama? Mi nombre es Romelio Mosquera, yo trabajo para la obra médica misionera de la IASD, la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Sí sabe que le vamos a hacer una serie de preguntas. La primera pregunta es, ¿cuáles son los problemas que se presentan más frecuentemente en las fiestas? Generalmente en las fiestas, desde que inicia el mes de octubre y también en noviembre, y obviamente pues en el mes de diciembre, todos estos 3 meses son bastante tensos, porque obviamente pues los seres humanos, conforme a la tradición, han tenido como medio o costumbre, sencillamente por lo que han tenido, ¿no? Las costumbres que han tenido, divertirse, ¿no? De pronto pues siguen la tradición, la fecha del 31 de octubre, quizás también el 1 o el 8 de diciembre, o el 24, el 25 de diciembre o el 31, siempre son fechas particulares que humanamente pues se celebran, ¿no? O directamente ese mes lo tienen muy en cuenta, ¿no? Diferentes fechas del año, pero directamente las fiestas de octubre o el 31 de octubre o el mes todo de noviembre o el mes de diciembre, siempre es algo muy particular por la tradición. Pero realmente lo que se presenta ahí son las costumbres antiguas que vienen del paganismo directamente en el contexto de la Iglesia Católica Romana, todo lo que ella cómo ella ha influenciado desde hace tiempo antiguo, aún bíblicamente hablando desde el tiempo de la Torre de Babel, que dice Génesis capítulo 11, y también el mismo contexto de Babilonia, o después el mismo contexto de Daniel y Apocalipsis cuando habla del cuerno pequeño, o de Daniel o Apocalipsis del capítulo 13 cuando habla acerca de la primera bestia y la segunda bestia, pues apunta directamente a Roma, que es donde nos vamos a centrar, y también obviamente habla acerca de la segunda bestia, que es los Estados Unidos, pero directamente la Iglesia Católica como tal ha introducido toda esta falsa adoración o esta falsa tradición para que las personas, los mismos niños, el día 31 de octubre, crean que realmente se les está rindiendo un honor o un tributo, cuando realmente es el día de la muerte, es el día de los muertos, directamente. Entonces lo que se celebra ahí realmente es el día de los muertos, ni siquiera es a los niños, porque en términos generales hubieron muchos niños en el tiempo antiguo que murieron en el tiempo de Egipto, de los egipcios. Faraón mandó a asesinar a muchos niños, porque los niños como tal, o de allí de esos niños iban a ser Moisés, que iba a ser el que Dios iba a utilizar para liberar al pueblo de Israel de Egipto. Y también después vemos como Herodes, en el libro de Mateos, registra la palabra del Señor, el capítulo 1, el capítulo 2 y parte del capítulo 3, dice que Herodes envió a unos soldados después de que los reyes, que no eran tanto magos, sino investigadores de la palabra del Señor, fueron y llegaron a Jerusalén y fueron ante Herodes. Y Herodes sabía que ese era el Mesías que iba a nacer allá en Belén. Sin embargo, él quería que los reyes magos, que no eran tanto magos, sino estudiadores de la palabra del Señor, porque no eran magos, porque magos es hablar de brujería, sencillamente ellos estudiaban la palabra del Señor, sabían dónde iba a ser el niño Jesús, como para este tiempo también sabemos las señales de la segunda venida de Cristo. Y entonces, en ese orden de ideas, sencillamente lo que dice la Escritura es que Herodes iba a matar, o mandó a matar también a los niños en aquel tiempo. O sea que el 31 de octubre realmente se le da un regalo, podemos decir, en el contexto bíblico, no de la tradición católica, aunque muchos católicos me van a ver cuando esta entrevista sea presentada en el aula de ustedes, en el colegio o la institución educativa Sagrado Corazón de Jesús. Muchos católicos van a escuchar esta entrevista. Es tanto, yo tengo una conferencia allí el día 23 de noviembre, el día lunes 23 de noviembre, tengo una conferencia allí con los profesores para explicarles acerca de lo que es la salud natural. Ellos van a ver esta conferencia acerca de las preguntas que ustedes me van a hacer a continuación, pero lo que yo quiero es decir que realmente ese 31 de octubre
o el 25 de diciembre, que se celebra según para el nacimiento o por el nacimiento de Cristo Jesús. Realmente quien se celebra ahí es Tamuz, quien fue el hijo de la diosa Semiramis antiguamente, o el hijo de Nimrod. O sea que lo que realmente se presenta es la adoración al sol, y no porque Cristo como tal nació el 25 de diciembre, porque el que nació históricamente el 25 de diciembre fue Tamuz, el hijo de Nimrod, que fue el rey de Babilonia o la torre de Babel, que menciona Génesis el capítulo 11, menciona la torre de Babel. Entonces, en términos generales, realmente es una tradición, o más bien una idolatría que ha enseñado la Iglesia Católica durante muchos siglos. Y de antemano quiero resaltar que el que está hablando es adventista del séptimo día, y los adventistas del séptimo día pues sabemos toda esta enseñanza y sabemos desde dónde viene la tradición en ese orden de ideas. Entonces ahora sí, habiendo aclarado al menos que toda la tradición desde octubre, para no mencionar otros meses del año, octubre, noviembre y diciembre, realmente es la tradición pagana antigua de la oración al sol, la tradición que ellos tenían a las imágenes, toda la oración a los astros, como también el arbolito significa cómo ellos mataban a los niños o decapitaban a las personas, entonces las pintaban en un árbol, el Imperio Romano, o de pronto Babilonia, o allá en el tiempo de los reyes antiguos, los egipcios, los sirios, tenían su falsa adoración. Entonces todo eso lo adquirió la Iglesia Católica Romana, y hoy en día pues lo celebra en honor al Día del Niño el 31 de octubre, o sea el 25 de diciembre, que dicen, para no ampliar un poco más, les explicaba también los arbolitos, que todas las estrellitas simbolizan la oración a los astros, la oración al sol, la oración a la luna, la oración a las estrellas, las estrellitas que aparecen en los arbolitos, y también las bolitas que están pegadas en el árbol navideño simbolizan las cabezas que eran decapitadas por aquellos que defendían la verdad, o quienes no comulgaban con la doctrina de Roma, o quienes no comulgaban con la antigüedad, con la falsa idolatría de las naciones antiguas paganas, egipcios, romanos, los reyes de Babilonia. Sencillamente eran decapitados los que no comulgaban con estas naciones paganas. Y obviamente pues la Iglesia Católica aún introdujo el culto a las imágenes dentro el culto a las imágenes, siendo que la palabra del Señor dice que no se debe adorar imágenes. Y para dar una pincelada principal, hablando de adventistas del séptimo día, pues ellos también cambiaron el día de reposo del sábado al domingo. Ahora sí quiero que ustedes, y que finalmente va a ser la marca de la bestia, ahora sí yo quiero que ustedes el día domingo, quiero que ustedes me hagan las preguntas con respecto a estas fiestas de octubre, noviembre y diciembre. Bueno, hermano, gracias por su respuesta. Pasemos a la siguiente pregunta. Explíqueme con sus propias palabras cuál es su comportamiento durante la fiesta novembrina. En términos generales siempre, por lo mismo que ya he respondido, pues es algo obvio en ese orden de ideas, que siempre trato de alejarme a nivel personal y obviamente tratar de influenciar en otros para que conozcan la verdad con respecto a estas fiestas. O sea que a nivel personal pues nunca participo de esta falsa adoración, o en otras palabras de estas fiestas, porque identifico que realmente es un engaño que se le hace a la humanidad, influenciado por la Iglesia Católica y por las demás iglesias que constituyen Babilonia, que sencillamente pues han bebido el vino, el furor de su fornicación. Y en ese orden de ideas pues no participo a nivel personal de esta fiesta, conforme a tu pregunta, mi apreciada. ¿Sí? Bueno. Gracias por estaría de acuerdo que no se realice más la fiesta, porque directamente pues en términos generales, dando respuesta puntual, obviamente una vez más, no aconsejaría, o en mi caso sería obviamente por el mismo consejo de Dios, que no se hicieran más las fiestas, porque no influyen realmente a la fiesta que el Señor pide que se le tribute. De antemano, el único día al año, a no ser una fiesta, por ejemplo, el tema de la fiesta o la fiesta de los panes y el vino, que es la cena del Señor, es una fiesta especial para recordar que Cristo murió y también resucitó por nosotros.
de que Él fue y es el Salvador del mundo y es el que vendrá por segunda vez a salvarnos, pues la única fiesta que celebramos es esa fiesta de la Santa Cena, pero también celebramos la fiesta del sábado, porque la Escritura dice que esa es la única fiesta que debemos nosotros guardar, porque es el séptimo día de la semana. O sea que no recomiendo, como tu pregunta, como adventista del séptimo día, no recomiendo de que se celebren estas fiestas, ninguna de estas fiestas que la Iglesia Católica como tal ha impuesto, no a una Semana Santa, realmente no es una Semana Santa porque ya no se debe celebrar, sino que las fiestas que se deben celebrar en nombre del Eterno y conforme a su enseñanza, las fiestas que se deben celebrar son las fiestas de la Santa Cena o la fiesta, bíblicamente hablando, no conforme al catecismo o conforme a cualquier doctrina católica, sino conforme a la Biblia, la fiesta de la Santa Cena o la fiesta del día sábado, porque es el día sábado, el día de reposo, según la palabra del Señor, en el libro de Éxodo, el capítulo 20, donde aparecen los 10 mandamientos. El séptimo día de la semana debe ser dedicado a Jehová, el día sábado, y también en el libro de Deuteronomio, el capítulo 5, aparecen también los 10 mandamientos, y dice allí que se debe guardar el día sábado como día de reposo a Jehová, consagrarlo al Señor, y debemos descansar de nuestras obras. O sea que no recomiendo, conforme a tu pregunta, que se celebren estas fiestas a nivel personal, no las recomiendo. ¿Qué valor tiene para usted la vida? ¿Qué valor tiene para usted la vida? Para mí la vida, a nivel personal, como persona, como ser humano, tiene un valor muy importante. Pero de antemano, en el mismo contexto que haces la pregunta, en ese contexto amplio, ¿no? ¿Qué valor tiene para mí la vida? Aparte de que ya una respuesta humana, como ser humano, tiene mucho valor la vida para mí, realmente en el contexto que la haces, para ellos es como si no tuviera valor la vida, porque el día 31 de octubre se celebra el Día de los Muertos, en donde muchos niños, aunque ellos celebran el día ahí, que los niños se sientan felices, disfracen y de antemano disfraces, que lo único que comentan es la muerte, realmente en el contexto original, por lo que lo celebran es porque es el Día de la Muerte, y porque en esos días realmente no celebran a los niños, sino que celebran es la muerte de aquellos niños que murieron en el tiempo de el faraón en Egipto, cuando Moisés iba a salir como libertador del pueblo de Israel, y también en el tiempo del Señor Jesús, que Herodes mandó a matar a los niños porque el Señor Jesús iba a nacer, el Mesías, el Salvador del mundo, iba a nacer. Entonces, o sea que en términos generales, para mí la vida tiene mucho valor, porque obviamente el Señor Jesús es el dador de la vida, pero lo que se celebra en ese contexto, conforme al contexto que estamos hablando, aunque la vida tiene mucho valor, aunque es importante la vida en el contexto del Creador, realmente lo que ellos celebran el 31 de octubre no es la vida, sino que lo que celebran realmente es la muerte. Sí. ¿Te parece si Trata de levantar un poco más la voz, porque recuerda que ya están grabando, si tú hablas muy fácil, no puedes grabar. Haga un eslogan que hagamos la fiesta en sana convivencia. Haga un eslogan. ¿Esa es la pregunta? O sea, que si hay un eslogan en su propia palabra, o sea, usted mismo organizándolo, que diga. Sí, entiendo perfectamente. En otras palabras, que haga en términos generales un eslogan, o más bien haga un proyecto, un programa en donde las personas puedan vivir una fiesta en sana convivencia al fin de año. Por ejemplo, nosotros como adventistas del séptimo día, cuando llega diciembre, en el contexto bíblico, y lo digo a nivel personal como misionero y como evangelista de la iglesia adventista del séptimo día, y como que trabajo para la obra médica misionera y también el concepto profético, obrero bíblico, se le puede llamar también, que soy. El 31 de diciembre, que es el último día, que es lo único que festejamos, pues en el contexto bíblico, aunque muchos lo hacen, nosotros en el contexto bíblico no, en el contexto de nuestra doctrina del lugar santísimo, del santuario celestial, no debemos ni deberíamos participar de la Navidad, ni de los arbolitos, ni de las luces, que es lo que estamos hablando.
que no deberemos participar ni de las fiestas. Realmente lo único que podíamos celebrar y que llamo en el nombre del Altísimo para que celebremos durante ese fin de año, que podíamos mencionar no solamente desde octubre, sino desde septiembre, octubre, noviembre y diciembre, fin de año, pero directamente el mes de diciembre, lo único que nosotros celebramos es o hacemos una semana de conferencia para recordar alguna historia, o hacemos una semana de conferencia para fortalecer nuestra vida espiritual por ese año que está concluyendo y por el otro que va a iniciar, y de antemano no finalizamos la fiesta de fin de año a las 12 de la noche, porque bíblicamente no se terminan los días a las 12 de la noche, sino que se termina el día es a la caída del sol. O sea, cuando se termina el día, o sea que el 31 no termina a las 12 de la noche, sino cuando el sol cae en las horas de la tarde, ahí inicia la noche del día primero. Conforme a la doctrina de Roma, no solamente ellos cambiaron, según Daniel capítulo 7, versículo 25, los tiempos y la ley, dice ahí, cambiaron la ley de Dios al cambiar el tiempo del sábado al domingo, sino que cambiaron los días, el tiempo del día, también cambiaron los días de la semana y también cambiaron los meses. O sea que en términos generales, conforme a tu pregunta o conforme a la pregunta de ustedes, mis apreciadas niñas y hermanas, realmente en este orden de ideas, lo que recomendamos para una sana convivencia es que se celebre todo de acuerdo a la voluntad de Dios. Y como ustedes van a llevar un informe allá a su colegio, institución educativa Sagrado Corazón de Jesús, y para eso estamos teniendo esta conferencia, mi concepto, y no solamente por mi concepto, sino por el mandato de Dios, es que se celebre lo que está estipulado en la palabra de Dios. Y es que las fiestas o los días deben ser celebrados, o se deben determinar, o se debe celebrar el fin de año, o se debe investigar con diligencia. Todos investiguen, realmente qué es lo que pasa el 31 de octubre, realmente por qué los niños se disfrazan, realmente a quién están celebrando el 31 de octubre. Y yo digo, conforme a la palabra del Señor, que lo que se le celebra ahí es el día de la muerte. Lo que se celebra ahí es el día de los muertos. O sea que aparecen ángeles malos. Se celebran ritos satánicos el 31 de octubre. Porque de antemano el Papa que está en este momento es miembro de la orden de los jesuitas. El Papa Francisco I, orden que nació por orden del mismo Satanás. Y si el mismo Papa me escuchara, él sabe que estoy diciendo la verdad como adventista del séptimo día, y entonces va a decir allá, realmente el adventista tiene razón, pero por la ley de Roma, nosotros decimos que el 31 de octubre se debe guardar. Por la ley de Roma, diría el Papa Francisco I, los cardenales, el día 25 de diciembre es el día que Cristo nació, pero la Biblia dice que el día que Cristo nació no identifica la Biblia. Dice que nació en Belén. Registra Lucas, registra el libro de Mateos, registra el libro de Marcos, y aún el mismo libro de Juan, que en otro contexto lo presenta, de los evangelios, de los evangelistas que acabo de mencionar. Pero realmente lo que aconsejo conforme a la palabra del Señor, que se celebre, o es que ustedes investiguen. El Papa va a decir muchas cosas. Es posible, me mataría a matar si es posible, si mira esta conferencia, pero él sabe que lo que estoy diciendo, el Papa Francisco I, es la verdad. Porque antemano el Vaticano no tiene Papa en este momento, sino que la orden de los jesuitas tiene un Papa en el Vaticano. Y es posible que se los diga en la Sagrado Corazón de Jesús cuando vaya a la conferencia de salud, que ya de antemano está programada para el día 23 de este mes de octubre del año 2015 a las 8 de la mañana. Gracias por su pregunta. ¿Qué propone usted? ¿Qué propone usted como ciudadano para mejorar las fiestas?
Primero que todo necesitamos un breve conocimiento o un amplio conocimiento de la verdad, que únicamente en el contexto histórico lo vamos a encontrar en la palabra de Dios, y en el mismo contexto histórico, el mismo catecismo, si lo estudian los feligreses o los fieles de la Iglesia Católica, que es la gran mayoría de los habitantes del orbe, de la élite mundial y de la tierra, son católicos en su mayoría. Si investigan por la palabra de Dios y no dejan que en el catolicismo o los curas, porque no voy a decir ni papa aquí, aunque ya mencioné la palabra papa, porque el único Padre es el Padre eterno, ni tampoco voy a mencionar palabras sacerdotes, sino curas, porque no son sacerdotes, porque el único sacerdote es Cristo, nuestro gran sumo sacerdote que está en el santuario celestial, en el lugar santísimo, haciendo la obra de juicio en este momento de la historia, y está a punto de venir por segunda vez. Lo que aconsejo para una sana convivencia es que investiguemos la verdad bíblica con respecto a lo que debemos hacer durante octubre, noviembre y diciembre, y de esa manera entonces podamos darnos cuenta de la verdad de lo que realmente se celebra ahí en la parte oscura, y que entonces en ese orden de ideas también podamos tomar decisiones y podamos celebrar, pero conforme a la palabra del Señor. O sea que en el contexto general todas mis respuestas han sido, como se han dado cuenta, y los que me escucharán después, allá tu profesora, tus compañeros, o quizás los que miren la conferencia, todo lo que estoy diciendo, mis respuestas son conforme a lo que ha dicho Jehová, porque Él es nuestro creador. No el cura mayor de la Iglesia Católica que llama Francisco I en este momento, ni tampoco a los que ellos le llaman un cardenal, o los que ellos le llaman sacerdotes, que realmente, pues, mejor nombre podríamos decir como engañadores, sino que todo mundo hoy en día debe presentar la verdad, o debe investigar conforme a lo que está escrito en la palabra del Señor. O sea que a cada católico que me va a escuchar, y a ustedes que me escuchan, niñas que no son miembros de la Iglesia Adventista, y las hermanas que me escuchan en este momento, y a los demás que están conmigo aquí, visibles e invisibles, porque también los ángeles de Dios están aquí, y el mismo Eterno quiere que me da la sabiduría y respuesta para una sana convivencia. Lo que se puede hacer, todos debemos de escudriñarlo o investigarlo en la palabra del Señor, y que nuestra palabra sea sí y conforme a la palabra de Dios, y no conforme a los rudimentos de los hombres. Esa es mi respuesta. Investiguemos y hagamos y vamos a una buena convivencia, o practiquemos conforme a lo que dice Jehová, conforme a lo que está escrito en su palabra, mas no conforme a la tradición de Roma directamente, o conforme a la tradición humana, que directamente ha sido por lo que Roma ha instituido desde el siglo III, el año 321, cuando pasó Roma de ser imperio a ser Roma papal, pero siguió siendo imperio de todos modos, porque el Vaticano es un estado hoy en día. Y de antemano, hablando acerca del Vaticano, la Biblia, como ya lo había mencionado en otra pregunta o al inicio de esta conferencia, la escritura en Daniel habla del pueblo pequeño refiriéndose a Roma papal, imperial, pero Roma papal, por eso habla de un pueblo pequeño en Daniel capítulo 7, cuando pasa de Roma imperial a Roma papal, el pueblo pequeño. O en Apocalipsis, el capítulo 13, habla acerca de la primera bestia, identificando a Roma papal, y identificando entonces a la segunda bestia en Apocalipsis capítulo 13, identificando a los Estados Unidos. De antemano ustedes pueden darse cuenta que las reuniones en los Estados Unidos en este momento fueron de que el Papa fue a las Naciones Unidas, porque la orden de los jesuitas, de donde él es miembro como Papa Francisco I, o como sacerdote o cura mayor de la Iglesia Católica, él fue a dar alocución a la segunda bestia, que es los Estados Unidos, al Congreso, para después implantar una ley dominical por decreto finalmente, y perseguir a los hijos de Dios. Pero también fue a dar alocución al ecumenismo, unir a las iglesias para la gran rebelión que se dará, y finalmente también se fue a dar alocución a las Naciones Unidas, organismos que ellos crearon. Yo estoy presentando mis respuestas en palabra del Eterno. Vuelvo y digo,
como evangelista o laico o misionero que trabajo para la obra médica misionera de la IASD, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, para los que me escuchan en este momento y para los que van a ver la conferencia. Toda la doctrina o toda la causa o toda la tradición o lo que nosotros hagamos durante el año debe estar basado no a la tradición antigua que ha implantado Roma papal o que tenían los imperios antiguos, Babilonia, Medo Persia, Grecia o Egipto, sino que deben estar ubicadas en la palabra del Señor para cualquier fiesta o cualquier actividad que nosotros hagamos en fin de año o durante el año o durante una semana especial, que todo esté basado a la palabra del Señor. Para las fiestas de octubre, noviembre y diciembre, que todo sea conforme a la palabra de Dios y no conforme a las tradiciones de Roma, porque todas las tradiciones o las fiestas que se hacen en octubre, noviembre y diciembre, que es lo que estamos investigando o es lo que ustedes me están preguntando, esas tradiciones que se hacen o fiestas vienen de la antigua tradición de las demás naciones y que Roma hoy en día las ha implantado o las ha venido implantando desde el año 321 hacia acá, cuando pasó de Imperio Romano a Iglesia Católica Romana. Entonces, todas las fiestas, todo el consejo que puedo dar para actividades durante el fin de año, durante octubre, especialmente el día 31 de octubre, el 25 de diciembre, el 8 de diciembre, el 31 de diciembre, el 25 de diciembre o el 24 de diciembre o el 28 de diciembre. Yo ya ustedes saben y los que me van a escuchar también saben que se celebra que el Día de los Inocentes, no conforme a la tradición, celebremos el fin de año. Celebremos todo conforme a lo que dice la palabra del Señor. Vuelvo y reitero, lo digo como adventista del séptimo día, y no solamente como un miembro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, sino como un líder de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que no está conforme a la tradición ni siquiera de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, sino conforme a lo que dice el Eterno en su palabra. Pueden seguir con las preguntas. Gracias por su respuesta. La última pregunta dice: ¿usted se considera una persona de bien? Conforme a la palabra del Señor, si me considero una persona de bien, es excelente hacerlo. Pero generalmente ni los patriarcas, ni los profetas, ni los apóstoles, ni los reformadores, y hablando de la Iglesia Católica y cualquier católico que investiga quién fue Martín Lutero, o quién fue Zwinglio, o quién fue Causen, o quién fue Guillermo Farel, durante la historia de los que fueron perseguidos por la Iglesia Católica, ninguno de ellos, ni tampoco nosotros hoy en día como Iglesia Adventista del Séptimo Día, ni nuestros pioneros, Elena de White, ni tampoco John Andrew o cualquiera de los otros pioneros en la Iglesia Adventista del Séptimo Día, se consideraron en sí ser nada, sino que lo que ellos fueron o dijeron que eran porque el Señor los utilizó. Aunque fueron patriarcas o profetas o apóstoles o reformadores como lo fue Martín Lutero en la Edad Media, que fue perseguida la Iglesia de Dios por seguir la doctrina de la palabra de Dios y no conforme a las tradiciones de Roma, nunca ellos se consideraron algo a sí mismos a nivel personal. Entonces, si me considero una persona de bien conforme a la pregunta aquí de la joven, realmente yo podría decir que me considero una persona de bien porque exalto la palabra.